expresión no estamos bajo la ley. Concepto que en estos últimos 10, 15 años ha causado cambios, roces, debates, en el buen sentido de la palabra. Algunos aseguran que no estamos bajo la ley y otros sostienen que la ley sigue vigente y que en ninguna parte de la Escritura dice que ha sido abolida. Nuestro programa, que se llama En Contexto, la palabra En Contexto, tiene como fin analizar cada uno de los versículos o cada uno de los pasajes que de alguna manera han sido expuestos y han sido enseñados. La finalidad es ver hasta dónde estos conceptos pueden sostenerse bajo el principio de la hermenéutica, o lo que llamamos en el judaísmo mesiánico o en el judaísmo tradicional, le oímos con la expresión del peshat, que es la interpretación del texto y el contexto. Cuando escuchamos la famosa expresión popular que se dice que no estamos bajo la ley, algunas personas pues toman algunos textos aislados de su contexto y terminan llegando a esta conclusión. Pero verdaderamente, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo que no estábamos bajo la ley? Por ejemplo, pudiéramos tomar un texto, un versículo del libro de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 18. Pablo dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Torá, no están bajo la ley. Si yo saco este versículo del contexto, obviando todos los capítulos anteriores, aún el texto, el contexto y el posttexto, pudiera llegar a la conclusión que un creyente que es guiado por el Espíritu ya no necesita la ley o la Torá para poder funcionar y caminar de una manera ordenada. Sin embargo, el principio de la hermenéutica dice que yo no puedo sacar un texto del contexto. Y de ahí la famosa expresión de que un texto fuera del contexto es un pretexto. Claro, mucha gente se sabe la máxima, se sabe la expresión, se sabe el dicho, pero muy pocos la aplican a la hora de hacer una lectura correcta de lo que el apóstol, el Shaliach, nos está enseñando. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, en el versículo 18 dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Torá, ya no están bajo la ley. Y de ahí es que escuchamos casi siempre las expresiones: ya ves, no necesito la Torá porque yo soy guiado por el Espíritu, y si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la Torá. Pero no pudiéramos interpretar la Biblia de esta manera. Por lo menos no es lo que las leyes de interpretación dicen que es como se debe de interpretar la Biblia, sino que tengo que respetar el texto y el contexto. Hacer una interpretación del versículo 18 de esta manera, en mi criterio, considero que es un poco irresponsable, porque te estaría obligando a decir a Pablo algo que Pablo no dice, o que Pablo no nos enseñó. ¿Y por qué nosotros decimos que Pablo no lo enseñó? ¿Por qué decimos que Rab Shaul no enseñó esto de esta manera? Porque la única manera de yo entender el versículo 18 en el contexto que Pablo lo está leyendo es que por lo menos tengo que remontarme primero al versículo 16 y terminar en el versículo 26, que es donde más o menos encaja el relato del versículo 18 del capítulo 5 a los hermanos que estaban en Galacia. Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Torá. Si paramos aquí y analizamos los primeros 3 versículos, nos damos cuenta, número 1, que de lo que Pablo está hablando es de la condición del ser humano. El ser humano tiene una parte espiritual positiva, lo que llamamos en el judaísmo, llamamos el Yetzer Tov, la inclinación hacia el bien, el libre albedrío de decidir hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer la mitzvah, el mandamiento, lo que Hashem mandó. Y tenemos también nuestra carne, también se inclina hacia el mal, y en el hebreo le llamamos el Yetzer Hara,
Y este Yetzer Hará es el que nos lleva a nosotros en voluntad propia a tomar decisiones totalmente contrarias a los mandamientos, a lo bueno, a lo correcto, a lo espiritual. Rav Shaul, el apóstol Pablo, el maestro Pablo dice que estas dos cosas en el individuo se oponen, se contradicen, luchan entre ellas. Que el hombre espiritual siempre va a buscar las cosas espirituales y que el hombre carnal siempre va a buscar las cosas carnales. Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la Torá. Y entonces, si yo soy una persona que camino en el Espíritu, ando en el Espíritu de santidad, en el espíritu de temor del Señor, que soy una persona que camino en los mandamientos, entonces no hay una Torá, no estoy bajo la Torá, o sea, la Torá no me condena, la Torá no me declara pecador, la Torá no me censura, no me restringe, pero si yo ando en la carne, ¿verdad?, que se opone al espíritu, si yo ando en la carne, entonces la carne va a hacer que yo haga todo lo contrario a lo que mi vida espiritual quiere que yo haga. O sea, a la carne no le gusta hacer tefilá, no le gusta orar. Al espiritual, al creyente espiritual, le gusta hacer tefilá, le gusta orar. Al creyente que vive en la carne, no lee las escrituras. Al creyente que es espiritual, le gusta alimentarse de las escrituras. Porque el hombre espiritual siempre va a buscar las cosas celestiales, va a buscar las cosas espirituales, las cosas que son eternas. El hombre carnal siempre va a buscar lo que es natural, lo que es humano, lo que es perecedero. El versículo 19 sigue diciendo, todo el mundo se queda en el 18, pero tenemos que seguir la historia. El versículo 19 dice, y evidentes son las obras de la carne. O sea, son palpables las obras de la carne. Y Pablo las menciona, algunas de ellas. Pablo dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borrachera, orgías. Y Pablo, como no puede catalogarlas todas, porque si no todavía estuviéramos escribiéndolo, Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas, sobre las cuales les amonestamos de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y Pablo dice, contra tales cosas con las que acabo de mencionar, Pablo dice, no hay Torá. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando terminamos el versículo 23, podemos entender entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 28. Que si tú caminas en el Espíritu, y al caminar en el Espíritu, caminas bajo amor, bajo el gozo, bajo la paz, bajo la paciencia, bajo la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Dice, si tú caminas en el Espíritu, tienes que hacer estas cosas. Y estas cosas, las que los hacen, no puedes estar debajo de la Torá, porque la Torá no te puede declarar pecador, no te puede declarar culpable, porque el Espíritu no se rebela contra la Torá. El andar en el Espíritu es caminar en perfecta armonía con lo que el Eterno ha establecido. Entonces, cuando tú caminas en la carne, entonces Pablo dice que haciendo estas cosas que son frutos u obras de la carne, acciones de la carne, estas condiciones te llevan a estar debajo de la Torá. ¿Por qué? Porque dice también los escritores del Nuevo Testamento que la Torá fue establecida para los que la violan. Si tú no violas la Torá, como dice Pablo en la carta a los Romanos, si tú no has hecho nada malo y no has violado ninguna ley civil, eso está en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, Pablo dice, si tú no has hecho nada malo y no has violado la ley, tú no tienes por qué tenerle temor al magistrado, no tienes por qué tener temor de las cortes, porque tú no has hecho nada. Pero cuando tú has violado la ley, entonces estás preocupado y tienes temor. Es lo que Pablo está diciendo aquí.
Pablo dice que los que andan en las obras de la carne, que los que andan en hechicería, en brujería, en orgía, en homicidios, en rivalidades, en celos, en contienda, en hechicería, en hostilidades, las personas que andan en estas actividades andan en la carne, no son hombres espirituales, son hombres carnales. Y el estar bajo estas condiciones, Pablo dice que entonces estas personas quedan confinadas debajo de la Torá, y la Torá entonces los declara culpables, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia, cuando dice que la paga del pecado es muerte, podemos entender lo que dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, donde Juan dice claramente que el pecado es la infracción de la Torá. No podemos acusar a nadie de infringir, de acusarlos de pecadores, si no hay una constitución donde yo pueda demostrar que se ha violado una regla, en este caso un mandamiento. Si nosotros decimos que ya no estamos bajo la ley, entonces podemos, pues se puede pensar que la gente tenemos la libertad de poder pecar, porque entonces no hay nada en que nos puedan juzgar. Entonces hay una dicotomía aquí entre la gente que te dicen, bueno, es que no puedes adulterar, pero yo para poder sustentar que no puedo adulterar tengo que irme a la ley, tengo que irme a la Torá. Para yo no ser idólatra tengo que ir a la Torá. Para yo no ser, para no practicar la brujería, yo tengo que ir a la Torá, porque todo lo que Pablo está mencionando aquí lo vamos a encontrar en los escritos que Moisés nos dejó establecido cuando recibió en el Sinaí las palabras de vida que darnos. Entonces, cuando Pablo está diciendo en el versículo 18, que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la Torá, la respuesta a ese versículo lo podemos encontrar tranquilamente en el versículo 23. Pablo dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay una Torá. Un hombre y una mujer que camina en el Espíritu, la Torá no lo puede condenar, porque la Torá se hizo para el patricida, para el matricida, para los violadores, para los asesinos, para los borrachos, para los que practican idolatría, para los que practican orgías, todos aquellos mandamientos que Dios prohibió. Entonces la Torá a ese hombre carnal que lo va a llevar a vivir esa vida de práctica, entonces la Torá lo pone bajo un juicio porque está violando el mandamiento. Es como cuando usted viola una ley civil en el país de donde usted no vaya a escuchar, cualquier ley civil que usted viole, automáticamente usted tiene que ir a dar cuenta por esa ley que usted violó. En el mundo espiritual es igual. Hashem nos dio una palabra, y en palabra del hermano Esteban, cuando estaba siendo apedreado, Esteban dice en el capítulo 7, versículo 39, dice, y este Moisés que estaba con la congregación en el desierto, recibió palabra de vida para dárnosla. Esas palabras que Moisés recibió fue la que nos transmitió hasta el día de hoy. Entonces, aquí no nos estamos escapando de la Torá. Aquí Pablo nos está diciendo que si yo camino en el Espíritu, ya no voy a estar, ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Andamos en otra vida, nosotros no nos sujetamos a los preceptos de la Torá. Pero sencillamente Pablo de lo que está hablando es de la lucha interna que tiene el individuo entre el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual guarda los mandamientos, ama, no adultera, no fornica, no es idólatra, y empieza a caminar conforme a los mandamientos. Entonces no hay una Torá que le diga que ha violado, que está en problema. No queda bajo el juicio de la Torá por haber violado un mandamiento. Mientras que el que camina en la carne, este tiene problemas graves, porque queda sujeto a la Torá, y la Torá se encarga de decirle qué es lo que es pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Lo que dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3. Que el pecado es la infracción de la Torá. Quien cometa un pecado hoy, infringe, viola los mandamientos que Hashem nos dio en el monte Sinaí. No quiere decir el texto que nos desligamos de la Torá, que no estamos sujetos a la Torá. Lo que dice es que no estamos sujetos si caminamos en el Espíritu, pero que si caminamos en la carne, un día tenemos que dar cuenta ante el juez de los siglos por nuestros actos, y nos van a juzgar conforme a los mandamientos establecidos en el Sinaí. Hasta una nueva oportunidad.